puede ver o no? ¿Sí? La línea media estaba empujada hacia este lado por este hematoma y por este hinchazón. Como estaba en Glasgow 4, se decidió operarla. ¿Se puede ver? Mire, ¿qué se hizo? Se hizo una medida de salvación. No sé si pueden ver. Se sacó la mitad del cráneo. ¿Sí? Se hizo una craniectomía descompresiva. Aparecieron contusiones hemorrágicas intracerebrales, pero miren, la línea media mejoró francamente, ¿o no? ¿Sí? Bueno. La evolución clínica de esta, tomográfica y clínica de esta paciente fue francamente favorable. Por suerte, porque era una paciente joven. Los resultados en las personas jóvenes son mucho mejor que en los adultos. Y en los niños muchísimo mejor que en los adultos. Pero es otro momento, vamos a hablar de eso. Bueno. Esta es otra tomografía que se le hizo poco tiempo después. Pueden ver que, miren, ¿por qué hacemos las craniectomías descompresivas jóvenes? Para que el cerebro no quede apretado por el hueso. Miren cómo el cerebro se va hacia el lado de la craniectomía. ¿Se entiende, no? Ya. Esta es una tomografía que le hicimos unos meses después. Vean, ya prácticamente todo volvió a la normalidad, pero se puede ver el defecto óseo en lugar de la craniectomía. Y tiempo después le colocamos su huesito. ¿Se puede ver? Bueno. ¿Y por qué les he mostrado este caso clínico? Esta es la paciente esta es la paciente en cuestión, pero no les voy a mostrar por alguna razón que más adelante les voy a decir. No les voy a mostrar, discúlpenme, no les voy a mostrar. Porque pueden ser ustedes familiares de esa paciente y para eso se necesita consentimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa paciente, jóvenes, fue craniectomizada. ¿De qué lado fue craniectomizada? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Ustedes han visto que prácticamente era la mitad del cráneo, ¿no es cierto? La mitad del cráneo. Tenía un hematoma subdural, edema cerebral, y por lo poquito que ustedes conocen hasta ahora, ¿qué secuelas podrían presentarse en esta paciente? Lesión izquierda. Ya pues dígame. No, de lo que les he enseñado todavía. No de lo que aún no les he enseñado. Una hemiparesia derecha. Una hemiparesia derecha. Esta paciente tenía una hemiparesia derecha que felizmente se ha ido recuperando y al día de hoy ha revertido, ya no tiene esa hemiparesia. Pero ¿qué otros daños más se pueden presentar cuando se daña el cerebro? Esa es la clase del día de hoy. Tenemos que saber qué otros daños se pueden presentar cuando se daña el cerebro. Partimos diciendo, jóvenes, que
nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Y uno de ellos tiene que ser dominante. Uno de ellos tiene que ser dominante. ¿Y qué es la dominancia? La dominancia se refiere a las funciones, al control de las funciones cerebrales que realiza el ser humano. Y dentro de esas funciones hay algunas que son más importantes que otras, ¿ya? Y una de esas funciones muy importantes, es el lenguaje. Otra de esas funciones es la función motora, que ya la conocen muy bien ustedes. Y otras, como las visuales, como las auditivas, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. Pero sin duda que una de estas funciones que mencionamos, muy importante, es el lenguaje, ¿ya? El lenguaje. Y el lenguaje se encuentra en el hemisferio dominante. ¿Y cuál es el hemisferio dominante? En los que somos diestros, derechos, ¿cuál será el hemisferio dominante? Ustedes ya saben. ¿Cuál es? El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo, porque ya saben que la vía piramidal es cruzada. Entonces, el hemisferio dominante en los diestros es el hemisferio cerebral izquierdo. Y en los zurdos, ¿cuál es el hemisferio dominante? Derecho. El derecho. Sepan groseramente este concepto. Pues bien, el lenguaje, como vamos a ver más adelante, se encuentra en el hemisferio dominante del ser humano. En el hemisferio dominante del ser humano. Vamos viendo ahora las áreas de Brodmann. Brodmann era un neurólogo, era un neurofisiólogo que el año 1909 estudió al cerebro, estudió la corteza cerebral. Estudia la corteza cerebral histológicamente, citoarquitectónicamente, y ve que hay diferencias en toda la corteza cerebral. Hay partecitas que son, dicen, muy diferentes a la otra, histológicamente, ¿ya? Y asimismo va descubriendo que estas zonitas tienen también funciones diferentes. O sea, tienen diferencia en cuanto a histología, algunas partecitas respecto a otras, y también en cuanto a función. Y a estas zonitas, Brodmann les da el nombre de áreas, las áreas de Brodmann. Y enumera 52 áreas, que son las que van a ver ustedes en todos los libros, ¿ya? 52 áreas. Y de estas áreas, las áreas 13, 14, 15 y 16 no aparecen. No aparecen en ningún dibujo de ningún libro de neurología ni de neuroanatomía. 13, 14, 15, 16 no hay. Y no se sabe hasta el día de hoy por qué. No se sabe. Pero el resto de las áreas, el resto, que lleva su número, sí las pone. Y una de estas, por ejemplo, ustedes, o algunas de estas, ustedes ya las conocen. Por ejemplo, el área 4 de Brodmann, ¿a qué área corresponde? Ascendente. Área motora. Área motora. El área motora primaria o área 4 de Brodmann. Y ustedes también conocen el área 1, 2, 3 de Brodmann. ¿A qué área corresponde? Sensitiva. Área sensitiva. El área 4 en el lóbulo frontal, circunvolución frontal ascendente. El área 1, 2, 3, que es el área sensitiva, se encuentra en la circunvolución parietal ascendente. Bueno, ahora vamos a saber la mayoría de estas áreas.
la mayoría de estas áreas. Pero vamos a empezar a mencionar estas áreas por lóbulos. Y así vamos a empezar por el lóbulo frontal, luego el lóbulo parietal, luego el lóbulo temporal, para terminar con el lóbulo occipital. ¿Qué áreas describimos en el lóbulo frontal? El lóbulo frontal, jóvenes, ustedes saben que está subdividido en circunvoluciones. Esta circunvolución se llama la circunvolución, ¿cómo se llama? Superior. Frontal superior. Está Frontal medio. frontal media. ¿Y esta? Frontal inferior. Frontal inferior. ¿Y estita? Frontal Frontal ascendente. Frontal ascendente. Esas son las 4 circunvoluciones del lóbulo frontal. Vamos viendo algunas de estas áreas ubicadas en estas circunvoluciones. En el lóbulo frontal se encuentra el área 4 de Brodmann, como habíamos dicho, a nivel de la circunvolución frontal ascendente. ¿No es cierto? La función es controlar, ejecutar todos nuestros movimientos en forma voluntaria, de tal manera que la circunvolución frontal ascendente del lado izquierdo, por ejemplo, ejecuta los movimientos en el hemicuerpo del lado derecho, que ya lo saben muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando se daña esta circunvolución frontal ascendente? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se va a presentar? Si hay un tumor en la circunvolución frontal ascendente, Un síndrome piramidal. va a presentar el síndrome piramidal, cuyas características específicas ustedes sí la conocen en detalle. Solamente vamos a colocar que la lesión del lóbulo frontal va a producir el síndrome piramidal, cuya manifestación más importante es el déficit motor contralateral, es decir, la hemiparesia o hemiplegia contralateral. Dentro de otras manifestaciones del síndrome piramidal que hemos visto en detalle en la primera clase. Bien. Ya conocen ustedes, entonces cuando se daña la circunvolución frontal ascendente, se va a presentar el síndrome piramidal. No vamos a entrar en detalle. Pero también cuando hay alteraciones del lóbulo frontal, se van a presentar alteraciones oculomotoras. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el lóbulo frontal se encuentra específicamente en la circunvolución frontal superior, se encuentra esta área llamada el área 8 de Brodmann. El área 8 de Brodmann. Y el área 8 de Brodmann es el área del control de la mirada ocular horizontal. Es el área que se ocupa de controlar que dirijamos nuestra mirada hacia un lado. Control de la mirada ocular horizontal hacia un lado. Así, por ejemplo, cuando se activa, estimulamos esta área, ¿ya? ¿Qué ocurre? Nuestros ojos se van del lado derecho, estamos poniendo, por ejemplo, el lado derecho, área 8 de Brodmann del lado derecho. Nuestros ojitos, ¿dónde se van? ¿A qué lado? Al lado izquierdo. Al izquierdo. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando se daña? Se daña el lóbulo frontal. Hay un daño del lóbulo frontal, por ejemplo, del lado derecho, habíamos dicho. Esto vamos a explicar cuando llevemos los pares craneales, la fisiopatología. De momento, aprendan solamente en forma grosera. Si hay un daño del lóbulo frontal, ¿qué va a ocurrir? Los ojos, ¿hacia dónde se van a ir? hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque este centro del lado derecho está dañado. Y en este caso, ¿qué centro está funcionando? Izquierdo. Izquierdo. Del lado izquierdo. ¿Se comprendió? Ah,
Bueno, cuando hay daño, entonces, los ojitos se desvían hacia el lado de la lesión. Lesión derecha, entonces ojitos desviados hacia el lado derecho. Eso aprendan de momento. Hay otras cositas interesantes también, pero de momento aprendamos eso. Cuando hay un daño, entonces del área 8 de Brodmann, los ojos se van a dirigir hacia el mismo lado de la lesión. Lesión derecha, ojos hacia el lado derecho. ¿Qué también se va a presentar? En el lóbulo frontal se encuentra el área del lenguaje. Y nosotros tenemos dos áreas de lenguaje. Aquella área que nos hace hablar, que nos hace expresarnos, se llama el área de la expresión. Hablamos gracias al área de la expresión, ¿ya? Y esa área de la expresión se encuentra acá. El área de la expresión se encuentra en la circunvolución frontal inferior, en esas dos áreas conocidas con el nombre de área del lenguaje de la expresión, o llamado también área de Broca. Área de Broca. O área motor del lenguaje, o área motora del lenguaje. ¿Ya? Entonces, gracias a esta área, nosotros jóvenes hablamos, nos expresamos. Pero antes de hablar, ¿qué tenemos que nosotros realizar? ¿Qué función? Antes de hablar, primero dices, antes de hablar, ¿qué dice la gente? Pensar. Pensar. Escucha. Comprende. Y el área de la comprensión, como vamos a ver más adelante, se encuentra acá. Y esa área de la comprensión se llama el área de Wernicke. Área de Wernicke. Se llama también área sensitiva o área sensorial del lenguaje. Son nombres o sinónimos. Y como a mí no me gusta confundir a las personas, entonces podemos decir que nuestro cerebro tiene dos áreas del lenguaje. Aquella área que nos permite primero comprender, entender, es aquella área que se encuentra ¿en qué lóbulo? Temporal. Temporal y Occipital. Parietal. el occipital es esto. Parietal. Parietal. En el lóbulo temporal principalmente, pero también parte del lóbulo parietal, parte del lóbulo parietal. Se encuentra en el lóbulo temporal principalmente y también parte del lóbulo parietal. ¿Cómo vamos a ver enseguida? ¿Ya? Entonces, existen dos áreas. Una, aquella área que nos hace comprender o entender, y aquella área que nos hace hablar, expresarnos. Área de la comprensión, y esta área, ¿cómo llamaríamos?
Lenguaje articulado. Expresión. Área de la expresión. ¿Cómo que qué sinónimos tiene el área de la expresión? Área de Broca, área motora del lenguaje. ¿Qué sinónimos tiene el área del lenguaje de la comprensión? Área de Wernicke, área sensitiva o sensorial del lenguaje. Los números, ya saben, 44, 45 Broca, 39, 40 y 22 Wernicke. Bien, pero por favor, estas dos áreas se encuentran ¿en qué hemisferio? En el hemisferio dominante. En el dominante. En el hemisferio dominante. En el hemisferio dominante. Muy bien. Bien. Entonces decimos que cuando existe un daño del área de Broca, es decir, del área del lenguaje y de la expresión, se va a presentar un problemita para hablar, y ese problemita para hablar se llama afasia. La afasia de Broca. ¿O qué también podrían decir ustedes? ¿Afasia de qué? De Wernicke. De la expresión. ¿Cómo vas a decir Wernicke? Te acabo de decir que Broca es el lóbulo frontal y Wernicke se encuentra en el lóbulo temporoparietal. Área de Broca, o perdón, afasia de Broca, ¿o de qué? De la expresión. Afasia motora. Correcto. Afasia motora o afasia simplemente de la expresión. Donde el paciente, ¿qué dice? ¿O qué es la afasia? La afasia es la dificultad en la emisión del lenguaje, ¿ya? Esa alteración para emitir lenguaje de causa de etiología cerebral. Cuando hay un daño cerebral y se presentan alteraciones cerebral y se presentan alteraciones para hablar, para emitir el lenguaje, se llama afasia. Volvamos. ¿Y qué es? ¿En qué consistiría la afasia de Broca? ¿Qué creen que hace el paciente? ¿Qué creen? ¿Cuál sería su manifestación? El paciente no puede expresarse. Entenderá. Nos va a entendernos, pero no va a poder responder. Por ejemplo, correcto. Entiende el paciente, pero no expresa. Comprende el paciente, pero no se expresa. Así, por ejemplo, le dicen, ¿cómo se llama usted? Y la respuesta del paciente es, yo tengo 30 años. Yo no le he preguntado cuántos años tiene. Señor, le he preguntado, ¿cómo se llama usted? Y la respuesta es, claro, vivo en la calle Oruro. O sea, habla, pero no se expresa. No se expresa. ¿Estamos bien o no estamos mal? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos mal, jóvenes. El paciente en la fase de Broca no se expresa. Y acá en estos ejemplos que yo les estoy dando, se está expresando. ¿Ya? ¿El paciente en la fase de Broca nos entiende o no? Sí. Nos entiende, nos comprende. Entonces, el ejemplo verdadero es este. Nosotros le preguntamos, señor, ¿cómo se llama usted? El paciente nos está entendiendo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos responde? Nos comprende, pero lanza monosílabos. ¿Se entendió ahora o no? No fluye el lenguaje, no fluye.
¿De dónde es usted? El paciente nos está entendiendo, nos está comprendiendo. Quiere hablar, pero no puede. Le decimos, ¿tiene usted hijos? ¿Y saben qué nos hace? ¿Tiene hijos? ¿Usted me está entendiendo, señor? ¿Y saben qué nos hace? Nos dice sí, o sea, con un gesto, pero no puede hablar, no puede expresarse. Nos comprende muy bien usted, ¿no es cierto? Y nos dice, nos hace esto, pero no habla, no se expresa, solamente monosílabos. Va, 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 va. Como está entendiendo y no puede hablar, le entra una amargura si se pone a llorar, se deprime. No, tranquilo, señor, usted se va a recuperar, tranquilo, no tenga pena, va a mejorar, tranquilo. Esa es la fascia de Broca o la fascia de la expresión, donde el paciente no se expresa, comprende, pero no habla, no se expresa. ¿Ahora se entendió o no? Sí. Perfecto. Ahora vayamos a la fascia de pasito a la fascia ¿de quién? De Wernicke. Wernicke. Pero estamos diciendo de pasito porque estamos hablando del lóbulo frontal. La fascia de Wernicke se presenta por lesión de qué lóbulo? Principalmente Temporal y parietal. temporal y parte del lóbulo parietal, les he dicho. No olviden hemisferio dominante. Solamente vamos a nombrar nada más cuando cuando estemos tocando el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué podemos decir? En la fascia de Wernicke, ¿qué existe? ¿Qué hace el paciente? Responde, pero no entiende. El paciente habla, se expresa, pero no entiende, no comprende. Por eso la fascia de Wernicke se conoce también con el nombre de afasia de la comprensión o afasia también de ¿qué? Sensorial. Sensitiva o sensorial. Ejemplo de afasia de Wernicke. Se le dice al paciente, ¿cuántos años tiene usted? Volvamos al mismo ejemplo. ¿Cuántos años tiene? Aquí sí el paciente habla. Claro, doctor, mañana me voy a ir a mi pueblo. Yo no le estoy preguntando eso. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tiene usted, señor? Y el paciente nos responde, el paciente con afasia de Wernicke, ¿qué nos responde? Nos dice, doctor, tengo 2 hijos. Tengo 2 hijos. O sea, nos responde otras cosas que nosotros le hemos preguntado. Otras cosas. ¿Ya? Le decimos, a ver, señor, por ejemplo, cierre los ojos. Está bien, doctor, entonces voy a volver. Es decir, que en la fascia de Wernicke o de la comprensión, el paciente no nos entiende nada. Habla, 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 pero no entiende nada. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Tienen ustedes la fascia de la comprensión. Perfecto. Muy bien. Y si se daña el lóbulo frontal, el temporal y el parietal, ¿qué tipo de afasia tendremos? Mixta. Afasia mixta, es decir, afasia de ambas, afasia motora y sensitiva, afasia de Broca y de Wernicke. Les he dibujado, jóvenes, acá les he dibujado. Entonces, el área de Broca que nos permite expresarnos, y también les he dibujado el área que previamente nos hace, antes de hablar, nos hace comprender, o perdón, expresar. Entonces, nosotros primero para hablar, tenemos que comprender, entender, ¿ya? Gracias a esta área de Wernicke. Y de esta área parte un fascículo, o hace conexión si quieren ustedes,
con el área de la expresión. Primero entendemos, comprendemos, luego hablamos, luego nos expresamos. Gracias a este fascículo, a esta conexión, y esta conexión, este fascículo, se llama el fascículo arcuato. Es el fascículo arcuato. El fascículo arcuato. Entonces, cuando hay daño del fascículo arcuato, de estito, ¿ya? Cuando hay daño del fascículo arcuato, a ver, para que se entienda. Cuando hay daño del fascículo arcuato, se va a presentar otra clase de afasia, que se denomina la afasia de la repetición. Afasia de la repetición. Donde el paciente entiende, se expresa, pero si a ese paciente nosotros le decimos, repita casa, el paciente no puede repetir las palabras. No puede repetir. Otro ejemplo, ¿cómo se llama usted? El paciente nos dice, me llamo José Luis, porque ya les he dicho, comprende y se expresa. Comprende y se expresa. Pero si tiene dañado este fascículo, ¿ya? Le decimos a este paciente que se llama José Luis, ¿cómo se llama usted? José Luis. A ver, repita, por favor. No puede repetir. Y aquella persona que tiene afasia o daño, o afasia, mejor dicho, de la repetición, la lesión está en el fascículo arcuato. En el fascículo arcuato. Bien. Ya hemos visto esto, las afasias. Sigamos viendo. Lo mismo, ¿no? La afasia de Broca por lesión de la circunvolución frontal inferior, donde están las áreas 44 y 45 de Brodmann. Ya hemos dicho afasia motora y afasia sensitiva por lesión del lóbulo parietotemporal, que vamos a ver más adelante. La afasia de Broca por lesión del lóbulo frontal. No se olviden que las afasias se presentan por lesión del hemisferio dominante. Pero también cuando hay daño, se lesiona el lóbulo frontal, se van a presentar alteraciones de la personalidad, de la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el lóbulo frontal, jóvenes, o gracias al lóbulo frontal, en su parte anterior, las áreas 9, 10 y 11 de Brodmann, gracias a esas áreas, a la parte anterior del frontal, nosotros pensamos, razonamos, tenemos nuestras conductas coherentes gracias al lóbulo frontal en su parte anterior. Somos coherentes, responsables gracias al lóbulo frontal en su parte anterior. ¿Y qué ocurre cuando hay daño del lóbulo frontal en su parte anterior? Pues se presentan, repito, en su parte anterior, áreas 9, 10 y 11 de Brodmann, se presentan alteraciones de la conducta y la personalidad. Y eso nosotros lo hemos empezado a estudiar gracias a este obrero de la construcción en Estados Unidos, en Vermont, el año 1848,
Este era un capataz de una vía férrea, de un ferrocarril, ¿ya? Y por accidente estaba llenando dinamita con una barrena metálica. Estaba taconeando la dinamita, ¿ya? Y al taconear la dinamita se produce un calentamiento, una fricción, y accidentalmente la barrena sale y se dispara contra su cara. Entra por la cara y sale por el cráneo, por la parte anterior del cráneo. Y este señor se llama Phineas Gage. Y pueden ver, hay videos también de esto que son muy didácticos. Ponen Phineas Gage y van a ver los videos en YouTube, en Google, y les va a salir. Pues, ¿qué pasa? Este señor, que era muy responsable, era el jefe, era el mandamás de esa vía férrea, cuando ocurre esto, lo lógico era pensar que se hubiera muerto, ¿no es cierto? No se muere. 1848. No se muere. Desde luego que tiene algunas infecciones que es tratada por su médico, ¿ya? Sobrevive este paciente milagrosamente, pero ya la conducta, ya su personalidad se cambia. Era el jefe, era el ejemplo de ese grupo que trabajaba en la vía férrea. Pues cuando tú tienes accidentes se vuelve totalmente irresponsable, pues era una persona que no tenía pudor, que no tenía vergüenza, hacía sus necesidades en cualquier lugar, hablaba obscenidades en su casa a la hora del almuerzo, les decía, se hacía sus necesidades donde él quería, ¿ya? A veces estaba muy irritable, a veces estaba muy deprimido, ¿ya? Entonces, a través de esto es que la medicina ha comprendido que el lóbulo frontal en su parte anterior es el responsable de nuestras conductas, de nuestra personalidad, de nuestras responsabilidades. La parte anterior del lóbulo frontal. Este señor ya terminó prácticamente siendo un comediante, porque ya no podía trabajar, inclusive de Estados Unidos se viene hasta Sudamérica, viene a Chile a trabajar en un circo, haciendo alarde de todo lo que le había pasado, pero ya había cambiado su forma de ser. Antes de hablar del lóbulo parietal, vamos a aumentar acá, vamos a aumentar que también cuando se presenta daño del lóbulo frontal, vamos a aumentar acá, se presenta también o se puede presentar este concepto que se llama la moria. ¿Y en qué consiste la moria? La moria significa que una persona se ríe y hace bromas de todo y de nada. De todo y de nada. Es decir, que exagera en sus chistes, ¿ya? Y cuando una persona exagera, ya sea contando o ya sea exagerando con el cuento de otras personas, ¿ya? Se conoce con el nombre de moria. Bufones también se los llama a estas personas. Excesivos en el chiste. Se ríen de todo y de nada. Y vamos a hablar también que cuando hay daño del lóbulo frontal, se van a presentar o se van a liberar los reflejos primitivos. Los reflejos arcaicos, que nos enseñan en pediatría algunos de ellos. Por ejemplo, ¿qué reflejo se llama cuando nosotros tocamos o al niño se le toca con el dedito y el niño mueve la boquita? El reflejo de succión. El reflejo de la succión. ¿Qué otros reflejos más? Cuando a los niños
nosotros les agarramos, estamos hablando de los lactantes sobre todo, ¿no? Les agarramos los deditos. ¿Qué nos hacen los niños? Apretan ese reflejo de prensión. Reflejo de la prensión. Reflejo de la prensión palmar. Otros reflejos que vamos a mencionar. Nosotros cuando estimulamos la palma de la mano, ¿ya? Palma de la mano, la eminencia tenar, se va a presentar un movimiento en el mentón. Es el reflejo palmo-mentoniano. Palmo-mentoniano. Otro reflejo, cuando nosotros percutimos la glabela, los niños tienden a cerrar los ojitos. Es el reflejo glabelar, glabelar o de Meyerson. Estos reflejos se presentan cuando hay daño del lóbulo frontal. Algunos de ellos están normalmente en forma primitiva en los lactantes, ¿no? Y desaparecen con el transcurso de los años. Pero cuando hay daño del lóbulo frontal, se vuelven a presentar estos reflejos. Liberación de los reflejos primitivos. O arcaicos. Reflejos primitivos, liberación de los reflejos primitivos o liberación de los reflejos arcaicos. ¿Qué más? Eso en cuanto al lóbulo frontal. Hablemos del lóbulo parietal. Ya saben ustedes que cuando hay daño de la circunvolución parietal ascendente, ¿qué se va a presentar? Alteraciones sensitivas. Síndrome sensitivo cortical. Por daño del área, ¿qué área? De la 1, 2. 1, 2, 3 de... Área 1, 2, 3 de broma. Se puede ver, ¿no? Se está viendo. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Quiero, para ganar tiempo, quiero volver así para no estar retrocediendo uno por uno. Aquí está. Por favor, ¿se puede ver? Sí, doctor. Ya, entonces, cuando hay daño, hablando del lóbulo parietal, cuando hay daño en el lóbulo parietal, se va a presentar el síndrome sensitivo cortical. Ya saben ustedes, manifestaciones sensitivas contralaterales, ¿no? Como hipoestesias, hipoalgesias. Eso hemos hablado en una clase entera. Ya. Pero también se puede dañar el lóbulo parietal a nivel de otra circunvolución. Me olvidaba decirles que el lóbulo parietal se subdivide también en circunvoluciones. La circunvolución parietal ascendente, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior. ¿De acuerdo? Cuando hay daño de la circunvolución parietal superior, ¿qué se va a presentar? Estoy hablando de la circunvolución parietal superior. ¿Qué se va a presentar? Se van a presentar las apraxias. Circunvolución parietal superior. ¿Y qué son las apraxias? Las apraxias significan alteración en la realización, en la ejecución de un determinado movimiento adaptado a un fin. ¿Ya? Es decir, que nosotros, jóvenes, normalmente tenemos una apraxia
praxia, quiere decir que ejecutamos nuestros movimientos más o menos en forma automática, habiendo aprendido este movimiento a través de un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, peinarse. Por ejemplo, abrir la puerta de nuestro domicilio. ¿Ya? Por ejemplo, escribir. Por ejemplo, vestirnos. Muchos, por ejemplo, fumar un cigarro. Todos esos movimientos son movimientos voluntarios, que los hemos aprendido, les decía por eso, en forma más o menos automática, y ya lo sabemos realizar. ¿Qué es la praxia? Pues la praxia es la alteración de esta en la ejecución de estos movimientos. La persona que ya sabía peinarse, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar en detalle, no sabe peinarse. La persona que ya sabía abrir la puerta de su casa, pues se olvidan. Ahora vamos bien. ¿Cuántas clases de apraxia hay? Las siguientes apraxias. Apraxia ideatoria, ideomotora y del vestir. Esas son las principales apraxias. Ideomotora. Ideatoria y la apraxia del vestir. La apraxia ideomotora para los actos simples. La apraxia ideatoria para los actos complejos. A ver, vamos a dar ejemplo de apraxia ideomotora. Para los actos simples, dice. Simples. Por ejemplo, ¿qué acto simple? Ya les decía, el peinarse es un acto simple. ¿Ya? El peinarse es un acto simple. Otro acto simple. El abrir la puerta es un acto simple. ¿Ya? ¿Qué es esto? Cuando pasamos por la iglesia. Persinarse. Persinarse es un acto simple, es un acto simple que lo hemos adquirido a través de el tiempo. ¿Qué otro acto motor, más o menos en forma automática, lo hacen ustedes? Las mujeres cuando despiertan. Pintarse los labios, pintarse las cejas, doblarse las pestañas. ¿Qué otros actos simples también pueden conocer? Los militares. ¿Qué acto simple lo hacen cuando ven un superior? El saludo. El saludo. Es un acto simple, un acto motor sencillo, simple. Bueno, y tantos actos motores simples que nosotros los realizamos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de todos los días. Ya hacemos actos motores simples. Apraxia ideatoria es ya para actos más complejitos, más complejos. Así, por ejemplo, a ver, vamos a ver un ratito. Así, por ejemplo, un ratito. No tengo que dejar de compartir, no puedo. Ya. Ya, ahora sí. A ver, Noelia Leaño. Estamos hablando de las apraxias ideatorias, de las apraxias complejas. Ya se necesita una ejecución de un movimiento más complejo.
¿Qué haces ahí con tus manos? ¿Qué haces cuando tú quieres abrir una botella de vino y quieres tomar un vasito de vino? ¿Qué haces? Primero, Viendo qué es lo que vas a hacer, o sea, de una forma invisible, ¿no es cierto? Estás solamente haciendo una ejecución invisible. Dale, ¿qué haces? Primero, tengo que sacar el corcho de la botella de vino pero y hazlo, pues, después... hazlo con tus manos. Ah, ay. Primero agarras la botella de vino, ¿ya? Luego, Luego meto el corcho, ¿ya? el cortos, y luego lo enrosco ¿Ya? y luego agarro las manijas para sacar el corcho ¿Ya? y luego lo saco. Y luego, Y luego agarro mi copa y la sirvo. perfecto. Créeme que eso jamás lo va a hacer un paciente que tiene una apraxia ideatoria. Lito Ávila. No sé si sabes fumar o no. A ver, pero ¿qué hace una persona que fuma? Ah, no, Lito tiene una mano. ¿Puedes hablar o no, Lito? No has arreglado hasta ahora, está haciendo prácticas conmigo y no puede arreglar su audio. No, pues es que no, parece un afásico. Un ratito. No parece un afásico de la expresión. Un ratito. Ahora sí. Vamos a ver. León Navarro. Doctor, Ya, imaginariamente, quiero que me digas qué elementos necesitas para fumar. el cigarro y un encendedor. Perfecto, ¿cómo haces? Tomo el cigarro, lo llevo a mi boca y prendo el encendedor. Y prendo el cigarro. Eso normalmente. En cambio, un afásico jamás lo hace eso. ¿Saben qué hace un afásico? Un ratito voy a tratar esto. Un ratito, por favor. Ahora sí, ya. Si una persona quiere fumar un cigarro, tiene una apraxia ideatoria, ¿saben qué hace? Primero el cigarro pone al revés. ¿Ya? Al revés. Segundo, agarra el cerillo, fósforo, al revés. Quiere encender al revés. Y no enciende, no puede encender, no puede y no va a encender nunca. Y se le dice, mira, pero está al revés, la cabecita está al revés. Perdón, dice. Y bueno, ahora sí enciende el fósforo. Enciende el cerillo, pero el cigarrillo está al revés. Y enciende por la parte trasera. Pero se enciende mal. Entonces, a eso se refiere con las apraxias ideatorias o complejas, para los actos complejos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la otra apraxia? Del vestir. Del vestir. Estos pacientes tienen un tormento para vestirse. ¿Saben qué hacen? Primero se ponen su pantalón, después su calzoncillo. O a veces se ponen primero la chompa, después su camisa. O algunas veces, ¿qué ocurre? Lo más frecuente, no pueden ponerse una camisa, se ponen al revés, las mangas al revés, terminan cruzados así, no pueden vestirse. Se llama apraxia del vestir. La apraxia, escuchen, la apraxia ideatoria y la apraxia ideomotora por lesiones del hemisferio, izquierdo. La apraxia del vestir por lesiones del hemisferio cerebral derecho.
Eso es lo que estamos hablando, jóvenes. Las lesiones de la circunvolución parietal superior se presentan las apraxias, ¿no? Una apraxia simple, la apraxia doctora, que en vez de peinarse con el peine, agarran, por ejemplo, la cucharilla. Se usan, no sé, son las mujercitas que cuando van al baño, algunas mujercitas para doblarse las cejitas. Entonces, ¿qué hace la hermana? Va al baño, agarra esa cucharilla de la hermana y pues quiere peinarse. Es una apraxia idiomotora o simple. Aquí tenemos una apraxia del vestir, como están viendo, el paciente no puede vestirse. Cuando hay lesiones también de la circunvolución parietal superior derecha del hemisferio cerebral derecho, se presenta la hemigligencia espacial, donde el paciente, jóvenes, el paciente desatiende, entre comillas, desatiende. No presta atención. ¿A qué lado? ¿Qué lado? Al lado izquierdo. No presta atención a su lado izquierdo, como estamos viendo acá. ¿Ven? Acá el paciente puede comer todo lo que se encuentra en el lado derecho, pero en el lado izquierdo no ve esto. Desatiende. Por lesiones derechas se va a presentar una desatención llamada hemigligencia espacial, una desatención al lado izquierdo. ¿Están viendo? Aquí el paciente piensa que no hay nada en el lado izquierdo, sin embargo, todavía le queda comida en el lado izquierdo, comiendo lo que está en el lado derecho. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió o no? Sí, doctor. Lesión derecha, que también se presenta. Desorientación topográfica y espacial. Topográfica y espacial. ¿Ya? También por lesión hemisférica derecha. También por lesión hemisférica derecha. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes jóvenes, ¿quién puede dibujar, jóvenes, en su pantalla? ¿Alguno puede dibujar? ¿Puede hacer acá? Los alumnos tienen una eso, perfecto. A ver un ratito, José Luis Prada, quiero que me dibujes el mapa de Bolivia, más o menos. Acá. Dale, no importa si lo hace mal. Dale. Le salió bien la parte de superior rapando. Dale, pues. Ya, excelente. Un ratito, ahí está bien, cachito. Un cachito, por favor. Ya. A ver. ¿Está Arando Salinas, Alexander? Sí, doctor. Ya, Arando. ¿Puedes dibujar o puedes poner un punto en el mapa o no? No, doctor, no lo puedo. Está bien. Valderas, solamente quiero que me pongas un punto. Ya, Alvarado, Adriana. Aquí, doctor, buenas noches. Ya, Alvarado, Adriana, tú manejas muy bien el Zoom. Quiero, por favor, que me pongas un puntito donde se encuentra la ciudad de La Paz. Está bien, doctor. Dale. Estamos esperando. Adriana. ¿Se ve, doctor? No se ve. No se ve nada. Ese es de mi celular, doctor.
no puedo dibujar, doctor. Que me tenías que enseñar el año pasado, no hemos enseñado nunca. ¿Quién ha dibujado el mapa? Lizarazu, está bien, muy bien. Cualquiera, ya. Muy bien. ¿Dónde está ahora? Pon, por favor, cualquiera de ustedes, ¿dónde se encuentra Santa Cruz? Excelente. ¿Dónde se encuentra Tarija? Ya. ¿Dónde se encuentra Cobija? Bien, de Ríos, Estefanía, muy bien. Ya. ¿Saben qué hace un paciente que tiene desorientación topográfica? ¿Puede ver el dibujo? ¿Se puede ver mi marcador o no? Le preguntamos, a ver, por favor, le decimos, ¿dónde está Tarija? Tarija, pero sí, Tarija está aquí, doctor. ¿Dónde está La Paz? La Paz, lo más elemental, doctor, La Paz está aquí. ¿Dónde está Potosí? ¿Cómo no vas a ver, doctor? Potosí está aquí. Es decir, que este paciente ha estado totalmente desorientado topográficamente. No se ubican los mapas. A eso se refiere con desorientación topográfica. Y espacial, ¿qué quiere decir? Que no calcula, no mide espacios. No calcula espacios. ¿Ya? Si estas personas, por ejemplo, se desorientan y no saben dónde están. Como dice acá en este dibujo. Hay extremos, jóvenes, hay extremos que se pierdan hasta en su propio departamento. ¿Cómo voy a ir a la oficina? ¿Dónde está la estación? ¿Cómo voy a llegar a la estación? Se han desorientado en el espacio. Les decía, en casos extremos, hasta dentro de su misma casa se desubican, no saben dónde es la cocina, dónde está su dormitorio, confunden sus dormitorios. A eso se refiere con desorientación. Y también otro ejemplo es cuando no pueden, yo vivo acá cerca donde dan examen para conducir. No pueden pues ubicarse espacialmente, calcular en ese espacio donde tienen que estacionar. Desorientación espacial, más o menos un ejemplo para que entiendan. No estoy diciendo que todas esas personas tengan alteración del lóbulo parietal, no, solamente es un ejemplo que les estoy dando para que se les quede a ustedes. ¿Qué más? Cuadrantopsias homónimas superiores contralaterales. Por favor, aprendan así, yo les voy a enseñar enseguida en qué consiste. Es cuadrantopsia homónima superior contralateral. Miren, si se presenta una lesión del lóbulo parietal, ¿qué será que el lóbulo parietal? Por favor, para la visión, siempre hay que vernos de frente. Es decir, vean, nuestro ojo es, ¿qué ojo es este? De frente, nosotros nos estamos proyectando. ¿Qué ojo es este? Izquierdo. Y este es nuestro ojo derecho. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos estamos proyectando. Siempre para el capítulo de vista que nosotros tenemos que hacer el ejemplo. Todo esto vamos a hablar cuando veamos el segundo par craneal. Bueno, si hay una lesión del lóbulo parietal, ¿qué entonces es de qué lado? Izquierdo. Ya. Parietal. Miren, se va a presentar esto. Como es la lesión de un cuadradito, se llama cuadrantopsia. ¿Por qué se llama homónima? ¿Qué ojo es este, jóvenes? Yo sé que jóvenes me estoy alargando un poco, pero pues pasamos 2 clases nomás, jóvenes. Yo sé que tiene que ser un poco el sacrificio de ustedes y de mí también. Un ratito.
No está bien eso. No, no sé. Este es el ojo. ¿Qué ojo es este? Es el ojo derecho. ¿Ya? Ya. En el ojo izquierdo, este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho. En el ojo izquierdo, ¿qué lado es esto? ¿El lado izquierdo o derecho? Claro, derecho. ¿Estamos? Y en otro ojo derecho, ¿qué lado es este? ¿Y ese? Derecho. ¿Se entendió eso, no? Ya. Cuando hay una lesión del lóbulo parietal, ¿qué lado? Izquierdo. Izquierdo, se va a presentar una cuadrantopsia. Y se llama homónima porque es del mismo lado de ambos ojos, ¿se entiende? O del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Cuadrantopsia homónima, ¿qué podríamos decir también? ¿Superior o inferior? Superior. Cuadrantopsia homónima inferior. Inferior contralateral. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? ¿Qué? Porque la cuadrantopsia homónima inferior es del lado derecho, es derecha. Derecha. ¿Por lesión de qué lado? ¿De qué lóbulo? Izquierdo. Izquierdo. Ahora se entendió. Se llama cuadrantopsia homónima contralateral, o sea, quieres en este caso derecha, contralateral, porque se llama contralateral. Preguntamos, cuadrantopsia, ¿qué les he dicho? Homónima. Pregunta nomás, después pregunta. Cuadrantopsia homónima. Homónima porque es del mismo lado, derecho del ojo izquierdo, derecha del ojo derecho. Homónima. ¿Por qué? Homónima, superior o inferior. 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 Contralateral. Contralateral. ¿Ahora se entendió o no? ¿Por qué contralateral? Porque la lesión es izquierda y la cuadrantopsia es derecha. ¿Se entendió o no? Miren cómo ocurre. Nosotros normalmente vemos así. ¿Y cómo ve un paciente que tiene una lesión parietal izquierda? Izquierda, miren. No, tengo que borrar, perdón, es que tengo que borrar, si no, no me va a dejar avanzar. Borro, ahora sí. No tengo que salir de acá. Ahora sí. Un ratito. Miren, eso, el paciente que tiene daño del lóbulo parietal izquierdo no ve el lado derecho inferior del ojo izquierdo y no ve el lado derecho inferior del ojo derecho. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Esto lo vamos a volver a ver cuando llevemos el segundo par craneal. Solamente, como a mí no me gusta que aprendan de memoria, les estoy haciendo entender más o menos un poquito en forma apresurada esto de homónimas, esto de contralateral. ¿Qué más tenemos? Antes de ver el lóbulo temporal, ¿por qué creen que se va a presentar cuadrantopsias en el lóbulo, ¿cómo se llama? Ya con esto vamos a terminar, ya no los voy a cansar. En el lóbulo parietal, ¿por qué se presentarán cuadrantopsias? ¿Qué estructura de la vía óptica habrá? ¿El quiasma óptico? No, el quiasma óptico está acá. Del quiasma óptico vienen las radiaciones ópticas. Y de las radiaciones ópticas, ¿qué viene? ¿Qué es esto? Nervio óptica. El nervio
Cuerpos geniculados. Si mal no ¿Quién recuerdo. habrá sido sus profesores de oftalmología, no? Creo que no estamos bien en oftalmología. Y en cuarto año han llevado nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral. Y esta última parte que termina en la cisura calcarina, ¿cómo se llama? Radiaciones ópticas. Las Radiaciones de las radiaciones ópticas. Y radiaciones ópticas tenemos también en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal, que quiere decir que cuando veamos la próxima clase, el lóbulo temporal, vamos a ver radiación, que también se van a presentar daño de las radiaciones ópticas del lóbulo temporal. Pero cuando se trata del lóbulo temporal, es al revés. Se van a presentar cuadrantopsias homónimas contralaterales. ¿Qué cosa? Superiores. Y para terminar la clase, jóvenes, solamente recordarles que cuando se daña, este es el lóbulo temporal, ¿no? Que cuando se daña el lóbulo temporal, pero también el lóbulo parietal, acá, cuando hay daño del lóbulo parietal y del lóbulo temporal, es decir, de las áreas aquí. Las áreas 39, 40 corresponden a la circunvolución parietal inferior, jóvenes. Las áreas 39 y 40 corresponden al lóbulo parietal inferior. Y a la circunvolución parietal inferior. ¿Ya? Circunvolución parietal inferior. Y vean, por favor, vean. Y en la circunvolución parietal inferior, que voy a dibujar en este momento estoy dibujando todo la circunvolución parietal inferior. ¿Están de acuerdo que esta es la circunvolución parietal inferior o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Esa es la circunvolución parietal inferior. La circunvolución parietal inferior está subdividida en dos lóbulos. En dos lóbulos. O en dos giros, o girus también llamado. Girus, es mejor llamar más que lóbulos, girus o girus. El girus angular, que es este, el girus angular y el girus supramarginal. El girus supramarginal. ¿Ya? Cuando hay daño del girus angular y del girus supramarginal en forma conjunta, si quieren hablar, cuando hay lesión de la circunvolución parietal inferior, ¿qué área es el girus angular? 39. ¿Qué área es el girus supramarginal? 40. Bueno, cuando se lesiona el área 39, el área 40, y una área que se encuentra en qué lóbulo? Temporal. Se va a presentar una fase que ya lo hemos visto y lo voy a pintar de color rojo. ¿Qué fase es? Mixta. ¿Cómo mixta? De comprensión. La fase de la comprensión de Wernicke, la fase sensitiva, ¿ya? O sensorial. ¿Ya? Perfecto. Siempre y cuando la lesión esté en el hemisferio izquierdo, es decir, en el hemisferio dominante. Dominante. Eso ya les he dicho. Eso ya les he dicho. Y esta vez sí, para terminar. Cuando hay una lesión, jóvenes, también, ¿de qué
¿De qué lóbulo estoy hablando ahora? ¿O de qué circunvolución, mejor dicho, estoy hablando? Parietal inferior. Correcto. Me estaba yendo hacia ahí. Cuando hay un daño de la circunvolución parietal inferior, ¿ya? Se va a presentar esto que se conoce con el nombre de fenómeno de inatención visual. Fenómeno de inatención visual. Fenómeno de inatención visual. No atienden visualmente. Por lesiones de la circunvolución parietal inferior derecha. ¿Y en qué consiste el fenómeno de inatención visual? ¿En qué consiste? Vamos a dibujar aquí para terminar la clase. Si nosotros normalmente, se puede ver ese círculo, ¿no? Uno más grande para los que tienen celulares. Ya. Le decimos, o pintamos en un dibujo, estrellitas, puntitos, estrellitas. Y así a lo largo de todo el dibujo. Estrellitas, puntitos, estrellitas, puntitos, estrellitas, puntitos, estrellitas, puntitos, ¿ya? Bueno, normalmente una persona, si nosotros le decimos borre, o tarje mejor, ya. Tarje, por favor. Un rato. Sí, ya. Tarje las estrellitas que ven el dibujo. Tarje. Una persona normalmente tarja todas las estrellitas. Normalmente estoy hablando. Normalmente. ¿Se entiende? Tarja todas las estrellitas. ¿Qué ocurre en el fenómeno de inatención visual por lesión de la circunvolución parietal derecha? No atiende el hemicampo visual izquierdo. Por lo tanto, ¿qué hace? Solamente tarja los del lado ¿qué? Derecho. Es decir, que no presta atención al lado izquierdo. A eso se conoce con el nombre de fenómeno de inatención visual por la circunvolución parietal inferior derecha. Ya, jóvenes. Hola. ¿Qué pasa? Es que he tenido que hacerlo. ¿No? Bueno, jóvenes, nada más quería avanzar todos los lóbulos, pero bueno, ya están un poco cansados. Nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a continuar terminando todo esto, ¿de acuerdo? Chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas noches.